Buenas tardes, mi nombre es Jorge Búcaro y para el curso de Historia Económica y Social de Guatemala hablaré sobre las organizaciones guerrilleras de la década de 1960 y 1970, cuáles eran sus objetivos y quiénes estaban conformando dichas organizaciones. Para el 13 de noviembre de 1960 se dio la conspiración del Niño Jesús, que fue encabezada por oficiales jóvenes del ejército, estudiantes sancarlistas y también algunos campesinos ladinos. Esta organización se dio alrededor de Zacapa, en el oriente guatemalteco, y más que todo buscaba mejorar las condiciones del ejército, puesto que no tenían salarios y uniformes, etc. Por eso es que esta organización como tal no tenía ideales revolucionarios que fueran a cambiar la estructura social guatemalteca. Sin embargo, se le liga al conflicto armado interno, ya que en las jornadas de marzo y abril de 1962 se les liga con las FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes, y el PGT. Porque pues en un inicio el movimiento revolucionario no tenía dicho nombre, sino que, como mencioné, era la conspiración del Niño Jesús. La connotación revolucionaria surge hasta 1962. Posteriormente, pues como mencioné, surgen las FARC, el PGT ya tenía su trayectoria en Guatemala, y pues las organizaciones guerrilleras llegaron a poner en jaque al gobierno de Miguel y Diego Las Fuentes, por lo que Enrique Peralta Zurdia decidió darle un golpe de estado. Y con ese hecho pues se dio la Constitución de 1965. También alrededor de 1966 se firma el Concordato, que en verdad es un documento que solo puede suscribir el Vaticano, pero pues adquirió ese nombre por la prensa, que decidió nombrarlo así. En el Concordato, el alto mando del ejército, Clemente Marroquín Rojas y Julio César Méndez Montenegro, pues deciden entregarle el poder del Estado al poder militar. Por eso es que después de esa fecha, pues el poder militar es el que tiene básicamente el control del Estado hasta la nueva era democrática de 1985. Pues ya para 1969 la organización guerrillera se encontraba prácticamente derrotada, y pues no fue hasta 1972 que surgió el Ejército Guerrillero de los Pobres, y ya no era conformado netamente por oficiales del ejército, sino que ya era una organización guerrillera revolucionaria de pueblos indígenas. También es necesario mencionar que para 1970 pues se dio el fraude hacia Efraín Ríos Montt, y ahí asumió Shelau Herut bajo amenazas de Mario Sandoval Alarcón. También para el contexto de 1976, en que se dio el terremoto, pues surgió la Organización del Pueblo en Armas, la ORPA, que se oficializa en 1978. Y pues ya para 1982 se conforma la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era básicamente la unión del EGP, el PGT, la ORPA y las FARC. Y pues básicamente esa sería toda una historia de las organizaciones guerrilleras desde 1960 a 1970. Podemos ver que en 1960 pues están conformadas más que todo por los oficiales del ejército, y sí tarda un tiempo en ligarse a otro tipo de organizaciones revolucionarias. Ya para 1970 pues las organizaciones revolucionarias ya son indígenas y campesinas, y ya no tienen su centro en el oriente de Guatemala, más que todo en Zacapa, como pasó a un inicio. Muchas gracias.